Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre las escritoras Gladys Ledesma, Beatriz Marenco, María García Marichal, que con sus columnas reflexivas y culturales y también históricas, que como cada semana nos enriquecen, también sé que ustedes las están esperando. Decía la escritora Mary Shelley desde su novela Frankenstein, algo así como, un extracto, ¿no?, de su novela. Decía que, referido a su historia, pero sin dudas, como es la cultura, que son vasos, digamos, comunicantes entre el escritor y el lector, una frase muy, pero muy significativa. Sea un hombre o sea más que un hombre, sea firme con su propósito y firme como una piedra. Una gran frase que está en la novela de Frankenstein. Por lo tanto, ella lo que nos dice es que no abandonemos lo que sea que estemos haciendo. Hay que adaptar esa idea a la medida en la que estamos y a las circunstancias, ¿no? Y sobre todo, tener la certeza de que uno se está probando y hay que seguir adelante para descubrir qué es lo que sigue. A continuación, vamos a ir entonces a la agenda cultural de Esto es Arte, pero esperen un poquitito que también vamos a dejarles nuestros contactos, que son, si quieren escucharnos a través de la web, lo tienen que hacer a través de la www.fmciudadela.com.uy o mandarnos un mensaje al WhatsApp 099-337-877 o también al correo electrónico programaestoesarte@gmail.com, que después el programa es subido a YouTube y desde allí lo pueden escuchar en otro horario y también compartirlo. El programa Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo de esta manera todas las actividades que se realizan, tanto las que se emiten por Zoom como las que se llevan adelante de manera presencial cada jueves del mes en el Ateneo de Montevideo, emblemático e histórico edificio en la circunvalación de la Plaza Cagancha, allí esquina Rondó. Desde allí se difunden todas las actividades de los socios, como ser presentaciones de libros, charlas, homenajes, exposiciones, conferencias y también propuestas musicales, porque algunos de nuestros socios son también músicos. El correo electrónico de la asociación es el siguiente, anoten bien: Asociación Uruguaya Escritores @gmail.com. Y ahora sí, vamos a la agenda cultural. En el Ateneo de Montevideo se presentó la semana pasada el nuevo libro del escritor y socio de AUDE, Fernando Gutiérrez, llamado Caja de Sorpresas. Una linda presentación que llevó adelante nuestra vicepresidenta, Marta Estigarribia. Les comunico que continúan los distintos ciclos de presentaciones y eventos de muchos de nuestros socios, como ser, por ejemplo, Graciela Mila con El alquimista de Praga, María Senatore con su poemario Marea de Palabras, Marta Estigarribia con la nueva novela Amores Dispares, novela que hoy está siendo presentada, estamos haciendo una entrevista al final del programa, así que quédense allí para escuchar a Marta Estigarribia con su novela Amores Dispares. Les cuento que Paula Enoder continúa presentando su poemario también, Melodía Singular, Sandra Rush con su también poemario de Luces y Sombras, Norma García Coirolo, con su poemario Rumbo a Sirio, que también se presentó recientemente en el Ateneo.
También está Roberto Bennett con su libro La Trinchera, que sigue todavía presentándolo y dando charlas, sobre todo en Maldonado. Y también María García Marichal con su libro Alter Ego. También les cuento que el fin de semana pasado en el Ateneo se llevó adelante un encuentro cultural organizado por la Asociación Erato, donde se plantearon varias actividades musicales, gastronómicas, de lectura, de teatro, todo para contribuir con el Ateneo de Montevideo, quien nos da también la casa para que hagamos nuestras actividades. A continuación, les presento el primer segmento de Esto es Arte, que es Autores en Ciudadela, a cargo de la escritora y profesora María García Marichal, quien nos introduce en una manifestación literaria que se ubica, o la podemos ubicar en la Edad Media, que se llama Cantar de Gesta. Una de las formas del verso poético, como por ejemplo ustedes ya conocen, como es el Cantar del Miocid o el Cantar de los Nibelungos, pero todo lo que hay que saber sobre Cantar de Gesta, ahora se los va a explicar la profesora María García Marichal. Adelante, María García. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Amigos, amigas de Esto es Arte, soy María García Marichal en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Mi saludo afectuoso para la audiencia, para mis compañeros y amigos de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, para Daniel Fernández Cort, su presidente y quien conduce el programa y el equipo de trabajo de Ciudadela FM. Hoy quiero asomarme con ustedes al mundo antiguo y hermoso de los cantares de gesta. Un cantar de gesta es un texto épico del medioevo europeo. Cuando hablamos del medioevo hablamos de la Edad Media, un largo periodo de tiempo que se extendió entre la caída del Imperio Romano en el siglo V, año 476, y el siglo XV, con el Renacimiento. Son 10 siglos, 1000 años de una historia que estuvo muy estancada en algunos aspectos, pero que floreció en otros. Cuando decimos que es un texto épico, hablamos de un héroe, un personaje histórico o mitológico que vive una historia, que tiene una misión que cumplir. Los cantares de gesta son poemas muy extensos. Algunos tienen 2000 versos y hay algunos que tienen hasta 20.000. Los narraban los juglares. Los juglares eran poetas y músicos que iban de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de burgo en burgo, con un instrumento musical, casi siempre un laúd, y que narraban historias, entre ellas poemas y cantares de gesta, a la población que se acercaba a escucharlos, a la plaza pública, a la fuente o a un lugar céntrico. Muchas veces, y siempre en forma oral, el juglar narraba hechos previos para enmarcar su próxima canción, su próxima narración, y quienes escuchaban podían participar. Los cantares se agrupaban en tiradas de distinta cantidad de versos, siempre teniendo en cuenta la rima y el significado. Como algunos eran muy extensos, el juglar cantaba un día un fragmento y otro día otro. La oralidad permitió que se conservaran los textos para luego ser registrados en la época en que la imprenta pasó a democratizar el conocimiento, la poesía, las narraciones. Dentro de los cantares de gesta, tal vez el más conocido por nosotros es el Cantar del Miocid, del año 1200 aproximadamente. En el próximo programa de Esto es Arte y aquí en Autores en Ciudadela vamos a hablar del Cantar del Miocid. En el año 1360, más o menos, aparecen los episodios de la juventud de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, en un cantar de gesta llamado Las Mocedades de Rodrigo. Hay otro cantar de gesta muy reconocido, que es el Cantar de Roncesvalles del siglo XI. Tiene alrededor de 100 versos, es breve y es el único cantar de gesta escrito en castellano de la materia carolingia o materia francesa también, una serie de leyendas del pueblo francés que dieron origen a la chanson de Roland o la canción de Roldán en castellano. Los cantares de gesta se dieron entre los siglos
11 y 13 aproximadamente, pero ya había poemas que referían a estas historias. En el caso de la Chanson de Roldán, vemos que es un cantar de gesta que cuenta la batalla del paso de Roncesvalles y la acción del militar Roland, en francés, o Roldán, castellanizado. Los hechos corresponden al año 778, es decir, al siglo VIII de nuestra era, plena época carolingia y reinado de Carlomagno. La Chanson de Roland es un cantar de gesta francés que ocupa una extensión importante y que además es muy reconocido entre los pueblos del interior de Francia principalmente. Otro cantar de gesta interesante es el cantar de los Nibelungos, de origen alemán. Este cantar germánico, inspirado en conflictos bélicos producidos en territorio franco en los siglos VI y VII de nuestra era, habla también del pueblo nibelungo. Los nibelungos constituían una comunidad de enanos de piel oscura que vivían bajo tierra y que se dedicaban a la minería, principalmente la extracción de oro y piedras preciosas. El rey de los nibelungos tenía un anillo mágico que le daba muchísimos poderes, pero que acarreaba a quien lo llevara y que no fuera el rey de la comunidad desastres y calamidades. ¿Vieron ustedes cómo esto inspira a muchísimos de los cuentos que conocemos, no? Como los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, y recuerdo a los enanitos de Blancanieves, pero además a escritores como J.R.R. Tolkien, que va a tomar justamente la idea del anillo mágico en El Señor de los Anillos. Hay otros cantares de gesta en lenguas vernáculas de las Islas Británicas, como el Beowulf, por ejemplo. Esto era muy importante porque era la forma también en que se entraba en la fantasía de los pueblos de la Edad Media, e incluso en historias que eran reales y que después pasaron de generación en generación a formar parte de las tradiciones. Otra forma también de canto que muchas veces tomaba partes de los cantares de gesta eran los romances, del que en otro momento vamos a hablar. Muchas veces se dice que la Edad Media fue una época de oscurantismo, y lo fue en muchos aspectos, pero el humano, y principalmente las comunidades que vivían aisladas o que vivían con muy poca comunicación, intentaron buscar en la magia, en el poema, en la poesía en general, en la música, la forma de trascender, y lo lograron. En el próximo programa, en nuestro segmento, hablaremos entonces de uno de estos cantares de gesta, el más reconocido por nosotros en lengua castellana, el cantar del mío Cid. Muchas gracias por la atención que siempre prestan, amigas, amigos. Un gran abrazo para todos y nos encontramos en el próximo programa aquí, en Autores en Ciudadela. Continuamos ahora con el segundo bloque de Esto es Arte y nos quedamos pensando, cómo no, sobre lo que nos decía recién María García Marichal, sobre el cantar de gesta. La verdad que interesantísimo su enfoque. Pero este es el programa Esto es Arte y debemos aprender y considerar todas las manifestaciones, pero también los puntos reflexivos. Y es por esto que ahora en el segundo segmento viene Ecos del Universo, porque hay palabras, hay momentos en la vida de los seres humanos que siempre están presentes. Y para eso es que la escritora Gladys Ledesma hoy nos trae también un tema de reflexión aquí en Ecos del Universo. Adelante, Gladys, al estudio de Esto es Arte. Hola amigos, hoy quiero compartir una reflexión. Entiendo que una sencilla reflexión, que no está basada en ninguna frase de escritor famoso, ni en ninguna teoría filosófica. Hoy simplemente quiero pensar en voz alta y decirles que
observando al sol, por ejemplo, ese sol que sale día a día, sin dejar jamás de nutrir, de vitalizar, de iluminar. Pienso cómo, bajo sus rayos, sin embargo, hay hombres que se debaten en guerras, que de pronto focalizo mi atención en una flor, en el momento que abre sus pétalos con sencillez y elegancia, y pienso que al mismo tiempo alguien muere, pero no de muerte natural o exactamente, sino muere atacado por un microscópico virus que es capaz de provocar lo que llamamos pandemia. Veo a la naturaleza toda adaptándose, renovándose, segundo a segundo, mientras que hay grupos de seres humanos que estudian cómo devastarla para lucrar, por un lucro inmediato, fugaz. ¿Cómo vemos a seres muriendo por las bombas porque otros las fomentan también, pensando en el mero lucro, además de la ambición, la locura, porque es locura por el poder. Y si focalizo la mente efectivamente en la guerra, en los intereses viles, en las enfermedades, por supuesto que la decepción, el pesimismo me invaden, y esa decepción y pesimismo paralizan. Pero yo puedo optar por tener conocimiento de lo negativo, pero no paralizarme en ello, porque también puedo optar por focalizar mi mente en ese sol que no deja de nutrirnos, vitalizarnos, iluminarnos, en esa flor que no deja de surgir, de resurgir, de renovar sus pétalos, en la naturaleza toda que lucha por adaptarse y no morir, en su fuerza, en su vigor, pero también en que hay seres humanos que dan su vida por salvar a otros, que hay otros en grupos que trabajan en la salud, que enfrentan con valentía esa pandemia, sabiendo que está en riesgo su vida y la de los suyos, sabiendo que hay quienes trabajan desinteresadamente por los que tienen hambre, por los que tienen frío, por los que son afectados por esas bombas que otros producen. Entonces, al focalizar en estas acciones mi atención, no puede surgir otra cosa que la energía de la esperanza. Y la esperanza da fuerza. La esperanza, como lo dijimos, es energía. Y la esperanza nos da fuerza para continuar accionando, mirando nuestro propio yo, teniendo conocimiento de nuestras capacidades y talentos. Y en este mundo confuso, seguir dando, seguir ofreciendo nuestros talentos. Porque así como el sol no deja de nutrir e iluminar, si nosotros queremos acompañar la ley natural, no debemos dejar jamás de ofrecer algo, lo que tenemos, lo que podemos, pero dar
pero ofrecer nuestros talentos. Que hoy y siempre podamos seguir motivados en nuestro accionar por esa energía que llamamos esperanza. Un abrazo, queridos amigos, un abrazo a todos. Continuamos en la 88.7 FM de Radio Ciudadela y recibimos ahora a Beatriz Marenco, a la escribana Beatriz Marenco con su columna Crónicas del Camino, donde siempre nos trae historias relacionadas no solo con la cultura, sino también con el desarrollo social de nuestro país. Adelante, Beatriz Marenco, con tus Crónicas del Camino. Amigos, un placer estar con ustedes nuevamente y como siempre les digo, el encuentro se enriquece cuando alguien escucha. En el programa anterior hablamos de una charla de senderos comunes y de servicio con el maestro Julio Ibarra, recordarán, nacido en Minas en 1965, que cursó estudios allí y en Maldonado y que obtuviera el título de maestro en 1985 para posteriormente trabajar, y lo dijimos, en escuelas rurales y urbanas del departamento de La Valleja y durante 11 años desempeñando el cargo de coordinador del Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales, CAPDER. Tratamos muchos temas. Con Julio Ibarra tratamos muchos temas y en esa amplitud también hablamos de empeño, ese que haría enriquecer un proyecto que en medio de la emergencia sanitaria que sufrimos, que transcurrimos, arrancarían lumbre del alma. La radio y la escuela, un libro nos une. De ese precioso proyecto estamos hablando. Es que las letras, las más bellas, las de robusta elocuencia, las de mayor colorido, siempre nos permiten conocer el espíritu y la genialidad de cientos de escritores y el deseo de ponderar y el deseo de narrar con energía y vida sobresale. Y sobresale aquí dando unidad y forma al importante material que dispuestos están a reproducir. ¿Cómo se podía, en tiempos de aislamiento, llegar con la palabra? Esa era la preocupación, a fin de que no se perdiese el tesoro de los versos, el lirismo puro de ese manantial inagotable de los cuentos. Bueno, se intentaría todo. Había que mantener de alguna forma ese diálogo fluido, abundante, aunque ahora faltara el abrazo. Bueno, ajustar el plan, armonizar todo, depurar elementos, cuidando los detalles, no fue más que exaltar ideas y pasiones que yo creo que viven en todos. Había que seguir cultivando el campo, ese que ya había sido sembrado. Y en ese constante movimiento interior, en ese movimiento del alma de Julio, nos cuenta que debieron apelar a la memoria de aquellos programas de radio educativa que se hacían en los años 70 y 80. Muchos lo recordarán, que llegaban a todos, dice Julio, pero sobre todo a las familias del medio rural, que no tenían las posibilidades de tener a los niños de forma presencial y más en la educación inicial. Y vean qué interesante lo que nos cuenta, porque en sus primeros años de maestro de escuela rural, año 1986 aproximadamente, se utilizaba para los niños de inicial 5 y que concurrían de forma esporádica a la escuela rural una cartilla. Esa cartilla estaba acompañada de un programa radial y a los efectos se hacía un cronograma con las radios del interior para que se emitieran estos programas de radio educativa. Y así claro como el cristal, nutrido de los elementos tradicionales, de todo lo visto, claro, y de todo lo vivido, restaurando esa memoria, tomó ímpetu para llevar a cabo ese proyecto. Volver a ese formato como búsqueda, así lo entiende, como búsqueda de una valiosa estrategia para aquellas familias que no tienen acceso a Internet o lo tienen, y de forma precaria y no continua. Pero también, y qué importante amigos, el maestro pensó que era una forma de rescatar esa unidad familiar donde los adultos y los niños se reunían en torno a la radio,
para escuchar ese programa que para ese día estaba pautado. Y hago un pequeño alto en el camino, como me gusta hacerlos, para evocar esos momentos, y les pido que lo hagan, donde las voces, la imaginación y esa vena genial de los autores, y en la universalidad y en la profundidad de los personajes, se traslucía un tiempo de innegable valor. Mirado a la distancia, vaya el recuerdo, para aquellos que, a pesar de lo simple, de los recursos que usaban, son joyas sin par en la historia de la radio. Y los invito también a dejar sus comentarios, que seguramente irán enriqueciendo este relato. Lo cierto, amigos, es que nuestra literatura tiene hermosas páginas, y así lo siente el maestro Ibarra, porque en cada emisión se hace una lectura de un cuento o simplemente de una página de breve encanto. También se comenta la biografía del autor, porque sin duda saber de ellos, también de sus altos valores, de sus días difíciles o trágicos y de las acalladas pasiones, nos introduce al espíritu de su tiempo, y a través de sus personajes, también de sus ambientes y de la escena, y de así seguir apreciando hermosas piezas que no marchitan los años ni los cambios de moda. Estimados oyentes, amigos de Esto es Arte, los espero en una semana, porque hay mucho más para hablar de este hermoso proyecto y de cómo también se expandió al exterior. Les dejo un gran abrazo y la alegría de volver a encontrarnos. Bien, amigos, ya sobre el final del programa vamos a entrar en este segmento alternativo llamado Palabras Más, Palabras Menos, donde justamente hoy vamos a conversar sobre las palabras. Las palabras son muy importantes para un escritor. Podemos decir que son como flechas que se incrustan en la mente primero y nos activan, nos estimulan, nos proyectan una idea. Las palabras encierran un enorme significado que es distinto para cada uno de nosotros. Muchas veces las amamos y las anotamos en alguna parte para ser utilizadas en alguna otra oportunidad. Las palabras son como un corredor, digamos, por donde viaja nuestra inspiración. Como por ejemplo, nos podemos preguntar ¿qué significa la palabra paz? Estamos en un mundo que está siempre pronto para la guerra. Entonces nos preguntamos ¿qué significa la palabra paz? La palabra paz nos lleva a la libertad, al triunfo, al final de una angustia, también al olvido, al final del pleito, al perdón, el fin del rencor. Pero paz en general significa victoria. Pero el concepto de paz también nos lleva a un sentimiento de dudas. Entonces nos preguntamos desde allí, ¿cuánto durará esa paz? ¿Existirá un fraude detrás de esa paz? ¿Será una paz duradera? ¿Será una paz prematura? ¿Volverá el tormento, la guerra y la traición después de la paz? El concepto de paz puede transformarse en un concepto que nunca se sabrá cómo tomar, porque la paz, como concepto, habrá que, reconquistarla, habrá que mantenerla, habrá que estimular esa paz, habrá que defenderla. Siempre obedecerá a demandas legítimas, porque si no, después vendrá la guerra. Esto es porque muchas veces los escritores dicen no tener material para comenzar un proyecto literario. Lo que intento decirles hoy aquí, en palabras más, palabras menos, es que el material está allí a mano siempre. Una palabra como recién mencionamos, paz, miren ustedes a dónde nos lleva. Nos abre todo un universo de maneras de acercarnos a distintas propuestas. Así que cualquier palabra nos lleva a todo esto. Podríamos, ya que hablamos de paz, podríamos hablar de honor. Y el honor parece un concepto arcaico, ¿verdad?
un concepto olvidado, que perteneció a otra época, a otro tiempo. Hoy nadie te habla de honor, parece que no es muy importante y la vida o las relaciones de las personas se han vuelto muy complejas, más que antes o diferente. No sé si más que antes, pero diferente sí. El honor parece ser que no es necesario y hasta parece extraño que alguien se embarque o se embandere en una causa donde está en juego el honor, ¿no? Ya nadie se compromete por honor, pero honor es actuar con buena intención, es buscar empatizar con el otro para hacer sentir mejor al otro, desde el lado más humano que podemos llegar a tener. Eso es el honor. O sea, es una forma de fortalecer las relaciones humanas o de un sistema en general. Por ejemplo, un premio. Un premio acumula la capacidad de recibir y de dar honor, porque alguien nos ha elegido para honrarnos. Por eso a veces el rechazar un premio, porque muchas veces se hace eso, por las causas que sean, bueno, habría que ver las causas, pero por lo general uno no debe rechazar un premio porque a uno lo están honrando por algo. A menos que exista algo muy turbio atrás, ¿no? Algo muy oscuro, y ese premio sea realmente una trampa. Pero las relaciones humanas son así, y por eso el tema de estudiar una palabra y todo el universo que se despliega en torno a esa palabra, es importante reflexionarlo para poder tener ese material a mano para escribir. En cuanto a los escritores, cuando un escritor se transforma en una herramienta para los demás, lo importante es que sepan que se están transformando en un emblema de la visión individual como adjetivo, porque se trata siempre de los demás. Es así lo cultural, y de eso se debe tenerlo siempre presente, ¿no? Porque es lo que nos lleva justamente a concebir la cultura desde un lugar superior, ¿verdad? Porque la cultura es para todos, la cultura es para los demás, la cultura es para el futuro, muchas veces para el presente, pero a veces en el presente no se entiende, y lo que uno está construyendo es para más adelante. O sea que la palabra es muy importante, cada palabra es un mundo donde poder crear algo, porque nos va a llevar siempre a algo, sea la palabra que sea, nos va a situar en un contexto diferente, y desde allí puede surgir una gran idea. Amigos, espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos en algún otro momento de Palabras Más, Palabras Menos, aquí en Esto es Arte. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 y nos encontramos en Esto es Arte. Recibimos ahora, sobre el final del programa, a la escritora Marta Estigarribia, autora de la novela Amores Dispares. Bienvenida, Marta Estigarribia, a Esto es Arte. Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación, y bueno, acá estoy encantada de estar con ustedes en la audición de AUDE. Como muchos ya de ustedes saben, Marta Estigarribia es conocida por ser una prolífera narradora de cuentos, pero hoy nos presenta su primer novela, la que nos llama la atención. ¿Por qué este cambio de dirección? Bueno, mira, a mí me gusta aventurarme con otras opciones de narrativa, sobre todo, ¿no? Pues sí, hago muy poco, pero me gustó hacer un cambio, un viraje importante, aunque esta novela yo la había empezado hace mucho tiempo, la tenía escrita hace mucho tiempo, y la tenía ahí porque en realidad yo no sabía muy bien lo que había escrito, para mí estaba un poco rara era la novela en cuanto a la temática y todo. Yo decía, ¿para qué escribí? No me daba mucho cuenta de lo que había escrito,
y la dejé ahí dormir bastante tiempo. Pero nada, me gustó transitar por otros textos narrativos como una novela, incluso estoy escribiendo otra que ya terminé también ahora. Sí, eso es algo bastante común en los escritores, ¿no? Que la novela a veces salen de forma muy rápida y en otras ocasiones llevan algunos años, ¿no? Pero, ¿qué hubo en esta historia? Porque, a ver, conociendo tus cuentos, yo creo que muchos de tus historias en formato cuento o relato se pueden convertir en una novela, pero en esta hubo algo especial. ¿Qué te llevó a profundizar en los sucesos que contás como para expandirla y extenderla como lo que es ahora una novela? Bueno, no, nunca fue concebida como cuento. Esta fue una novela, fue concebida como novela desde el inicio. Ya tenía pensado los diferentes capítulos, de qué iba a hablar en cada capítulo. No es que es un cuento que lo alargué, no se trata de eso. Fue concebida como una novela desde el principio. No, yo te decía justamente que muchos de tus cuentos pueden llegar a ser una novela, pero en este caso hubo algo que te llevó a empezar como a trabajarla de este formato, de este género. Claro, sí, puede ser, sí. Incluso muchos de mis cuentos tienen como cierto hilo conductor que bien podrían integrar una novela, pero nunca se me dio por eso. Los dejé que cada uno tuviera su fuerza propia, y además me gustan mucho los cuentos. No dejo de escribir cuentos. Todo este tiempo he estado escribiendo cuentos. Tengo muchos cuentos inéditos todavía. Sigo escribiendo cuentos. Marta, cada capítulo de esta novela tiene un epígrafe. La mayoría, diría que el 98% son de Pablo Neruda. ¿Podés, sin develar nada, podés contarnos el motivo? ¿O dejamos que el lector lo descubra? El motivo porque está el último capítulo, que ese Pablo Neruda el que se pone a hablar. Realmente lo pensé porque en todos los capítulos hay una frase, se inicia con una frase de Pablo Neruda. Bien. Y además tengo pensado ya al final darle voz a Pablo Neruda, porque él es nombrado en todos los capítulos. Entonces se me ocurrió cerrarlo con ese capítulo donde él se siente nombrado tantas veces que al final como que aparece el ente álmico de... bueno, pero no develemos eso, Marta. No develemos eso. Era lo que no quería tocar. No quería tocar eso. Ajá. O sea, no es aconsejable siempre hacer comentarios muy profundos, pues la novela es lo que tiene una magia muy especial que siempre hay que dar vueltas alrededor para cuando uno hace una entrevista sin destapar nada, ¿no? Claro. Claro. Pero está claro que existe, sí, podemos decir, una gran tensión a nivel de pareja, ¿no? Decime, ¿está basada en una historia real? No, para nada. Es un invento de cabo a rabo. Es todo producto de mi imaginación. No está basada en ninguna historia real. Viste que ahora los españoles dan mucho en decir que hay algunos pasajes pueden ser autorreferenciales, pero algún pasaje muy mínimo, pero en sí la historia, la novela tiene vida propia. Buenísimo, sí. Decime, en la novela hay, para mí, cierto misticismo, ¿no? Porque siempre uno como lector va encontrando de repente otras interpretaciones. Para mí hay cierto misticismo donde hace, yo diría que revalorar el motivo de una pareja, o el sentido de una relación, o el por qué dos almas se unen. ¿Tú crees que la experiencia de una vida en pareja, apoyándome en tu relato, en tu historia, ¿no?, tiene que ver solo con los intereses en este plano, o esa relación tan fuerte como la que planteás continúa en otra vida? Qué interesante. Bueno, yo creo que sí, yo supongo que no estamos en este plano, en una vida terrenal nada más. Considero que es más, viviendo esta vida terrenal,
tenemos otros planos, y muchísimos, y otros para descubrir. Algunos tenemos la suerte de transitar de pronto en un plano un poco más elevado, porque bueno, si haces meditación, si tratás de encontrarte de tu ser no espiritual, por ahí podés llegar a transitar otros planos. Yo creo que sí, y más entiendo que una relación no se limita a una relación física, yo te diría que tiene todo un entorno áurico, las relaciones humanas que van más allá del relacionamiento físico, y es muy probable que continúen también en otros planos, ¿no? Sí, sí, esta historia además que es como una historia que se va desarrollando dentro de otras, ¿no? Y es lo que te lleva justamente a profundizar en esa relación de pareja que estás planteando, ¿no? Sí. Realmente es un muy buen trabajo y es así de profundo, ¿no? Yo creo que cada lector va a sacar una conclusión similar a la que estoy haciendo porque te lleva a revalorar eso, ¿no? Lo que es la pareja. Sí, yo creo que sí, que en el fondo es una historia de amor, totalmente es una historia de amor, con sus altos y bajos, con sus idas y venidas, con sus profundidades, con todo lo que conlleva una historia de amor fuerte. Es una verdadera historia de amor, y en realidad lo que está planteado ahí es el amor por encima de todo, por encima de todo lo que puede pasarle a las personas. El amor siempre es lo que vale la pena, lo que triunfa. Realmente es un poco el cerno de la novela, más allá de todas las vicisitudes que son originales, singulares, y que son claro, producto de mi imaginación, ¿no? Sí, sí. Y decime, ¿hubo algún capítulo que te llevó más trabajo que otro resolverlo? El último. Justo el final. ¿Y por qué? Claro, sin develar nada. Porque me llevó muchísima investigación, tuve que trabajar muchísimo, leer muchísimo, me leí cantidad de obras y leí muchas biografías, y bueno, eso fue lo que me llevó más tiempo. Creo que el último capítulo me llevó todo el tiempo que me llevó la novela en sí. Yeah. Sí, eso es algo que de repente el lector no se imagina, ¿no? Todo el trabajo de investigación o de reflexión que hay detrás de una obra literaria. Exactamente. Pienso que hay mucho más trabajo de investigación a veces que el propio tarea de escribir, porque uno puede tener una idea, pero las ideas también hay que darles contenido, y los contenidos hay que también, por más desaforada que sea la historia, porque creo que es una historia desaforada, fuera de todos los cánones normales, es una historia desaforada, pero tiene que tener su base cierta, su contenido terrenal, para que la gente lo pueda ir creyendo a la obra, ¿no? Sí, y adaptarla. De eso se trata. Claro. Es un juego permanente entre lo real, lo irreal, la fantasía, yo que sé, todo lo terrenal también está presente, pero también hay una cuota enorme de que la mente es libre, ¿no? Y puede volar. Y yo creo que eso es un poco el trabajo del escritor. Sí. Yo no me ajusto a cánones ninguno, ¿no? Ni para escribir. Me doy muchísima libertad yo misma como escritora. Claro. Me permito libertades. Es así. Todas las libertades que quiero, ¿viste? Eso sí, me permito siempre todas las libertades que se me antojan. Mientras no escribo un dislate, lo demás está todo permitido. Sí, sin lugar a dudas, Amores Dispares te dejan más ganas de saber, ¿no? Porque además tiene ese subtítulo, Ecos de un malentendido, que también te da cierta intriga. Decime, ¿esta es una historia que termina aquí o puede haber una segunda parte? No, creo que está terminadita con su broche de oro, que no la quiero tocar nunca más, porque a mí ya me colmó la obra en sí, ya me colmó, me siento satisfecha con lo que quedó, con el producto que salió, y no pienso tocarla. Sí. Y
Los Ecos, te quería contar cómo aparece el nombre, no sé si una vez te lo comenté. No, contanos. La novela, vos sabés que viste cuando vos estás en esa etapa de entre dormido y despierto. Yo estaba ahí en la novela, digamos, y me vino ese nombre, Amores Dispares, Ecos de un Malentendido, pero esto hace como 10 años. Un montón. Y nosotros los escritores sabemos que, te viene algo y lo escribí. Yo escribí eso, porque me vino solo, yo estaba ahí medio como dormida, y se me vino a la mente ese nombre, Amores Dispares, Ecos de un Malentendido. Además, lo grandioso que vino con el subtítulo. La idea en mi cabeza vino con el subtítulo. Ya estaba la historia. Ya estaba el título. Entonces yo dije, pero esto que me vino así no es el nombre de un cuento, este es el nombre de una novela. Claro. Y ahí me puse a escribir a partir del título. Eso es lo grandioso. Sí, no, tiene maneras muy extrañas la creación de manifestarse. Sí, la verdad que sí. Y y ahí me puse a escribir sobre ese título y dije, me encantó el título, tengo que escribir sobre esto. Sí, es un título fuerte, ¿no? Fuerte, la historia está muy bien terminada, muy bien llevada, los personajes. Por eso te decía, uno como lector o creador termina como enamorándose de los personajes y a veces quieren más, pero si vos decís que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, está pronto. Está pronta, esta novela no la pienso tocar, porque también te digo que estuvo leudando, como decía Borges, muchos años, porque la tuve muchos años encajonada, como decimos, no la miraba, no la tocaba porque no le había llegado el momento. Y hace un par de años atrás la retomé y dije, yo esto le voy a dar un punto final. Y y la empecé a trabajar de nuevo y ahí le di la culminación, ¿no? Porque me faltaba parte del último capítulo. No, fantástico, la verdad que un muy buen trabajo como los que ya tienes, pues además tenés una gran habilidad para contar historias cortas, historias largas y ahora novela. No es fácil, pero bueno, ya tenés años publicando y contando historias increíbles, donde manejás la ironía, manejás el humor negro, pero en este caso es otro tipo de narrativa la tuya, diferente. Así que realmente como lector que siempre me ha gustado tu trabajo, quiero decirte que sí, que esta novela tiene una cuota distinta y muy buena de tu parte. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo la disfruté muchísimo mientras la escribí, como eso es todas bueno. Las cosas que me pasan con lo que escribo. Eso Trato de que a mí me guste, que a mí me colme. Entonces digo, si a mí me gusta, capaz que a alguien más le puede llegar esta historia, por más loca que sea, ¿no? Es un poco una historia un poco loca, un poco desaforada, como dije, esa es la palabra. Está muy bien. Bien, Marta, se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos tu visita a Esto es Arte, que no va a ser la última. Siempre estás presente, además. No, por favor, de ninguna manera. Yo siempre voy a estar para ustedes y que han hecho de este programa también hace tantos años un producto tan noble y que es bien valorado por los escritores, porque la verdad que todos los columnistas que tenés son de lujo, son un lujito que tenemos en este programa de Esto es Arte, y yo sé que Esto es Arte anda por todo el mundo y me llena de orgullo. Bueno, muchas gracias, Marta. Nos reencontramos la próxima semana en otra nueva entrega de Esto es Arte, y desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós. Nos vamos con Marta Estigarribia y su gran novela Amores Dispares, Ecos de un Malentendido. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado al final del programa de hoy y siempre con la sensación de que lo hayan disfrutado, así como lo hemos hecho nosotros durante estos 60 minutos. Así que agradecemos a todos los artistas que hoy nos han acompañado, aquellos que están en el presente, aquellos que hacen las columnas, porque también son artistas, y aquellos que hemos homenajeado y aquellos que hemos recordado. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural
que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal, Beatriz Marenco y Gladys Ledesma, y también junto a nuestra operadora estrella, Esther Ferreira, les decimos que tengan un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando.